constante. Es una función constante cuando al aumentar los valores de X, los valores de Y no aumentan ni disminuyen. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Dice, un auto se moviliza uniformemente a 50 kilómetros por hora durante 4 horas. Grafica la velocidad contra el tiempo. Bien. Eso significa que en un plano cartesiano lo vamos a representar. Vamos a hacer el plano cartesiano. Vamos a colocar en el eje X el tiempo. El tiempo lo vamos a representar en horas. Vamos a considerar aquí 1 hora, 2 horas, 3 horas y 4 horas. ¿Ustedes pueden leer estos numeritos que tengo aquí abajo? Sí, profe, se mira. Sí, profe. Bueno, gracias. Bien, entonces aquí tenemos el tiempo, como les decía, en el eje X. Y en el eje Y vamos a colocar la velocidad. Vamos a crear la escala para la velocidad. Vamos a considerar aquí 10. Aquí el tiempo en hora. La velocidad lo vamos a representar en kilómetros por hora. Aquí serían 20, 30, 40, 50. Como les decía, velocidad en kilómetros por hora. Entonces, vamos a crear una tablita, una tabla de valores. Como les decía, en el eje X vamos a colocar el tiempo. Para X el tiempo, y para Y la velocidad. Bien, entonces, cuando ha transcurrido 1 hora, ¿cuál será la velocidad del auto? Dice que un auto se moviliza uniformemente a 50 kilómetros por hora durante 4 horas. ¿Cuál sería la velocidad del auto cuando ha transcurrido 1 hora? 1 hora de viaje. Vamos a ver. 50 kilómetros. Muy bien, 50 kilómetros, ¿verdad? Cuando lleva 2 horas de viaje, ¿cuál es la velocidad del auto? 100 kilómetros. No. ¿Quién más? 40 kilómetros. Bueno, ¿alguien más? 50 otra vez, ¿no? 50 otra vez. Como aquí dice uniformemente, o sea que no, perdón, no cambia. Si no cambia, se mantiene en 50. Cuando son 3 horas de viaje, el auto sigue moviéndose a 50 kilómetros por hora. 4 horas
50 kilómetros por hora. Por lo tanto, la gráfica nos quedaría de la siguiente manera. Vamos con la primera pareja ordenada. 1,50. 2,50. 3,50 otra vez y 4,50. Bien. Entonces, vamos de aquí para acá. Esto es en la primera hora de viaje. Luego, 2,50 otra vez. Luego, cuando son 3 horas, también va a 50 kilómetros por hora. Cuando ha transcurrido 4 horas, sigue a 50 kilómetros por hora. Entonces, la gráfica, a este tipo de gráfica se le llama constante porque, si se dan cuenta, no sube ni baja, se mantiene. Bien, ¿alguna duda? Dice que función par. Una función f es par si f de menos x es igual a f de x que pertenece al dominio de la función. Cuando aquí le escribo menos x igual a x, significa que al cambiarle de valor a la variable, ponerle negativo, tiene que dar lo mismo que cuando era positivo. Gráficamente, una función es par si es simétrica con respecto al eje y. ¿Eso qué quiere decir? Que si graficamos o si vemos una gráfica, solo con verla podemos determinar si es par o no lo es. Por ejemplo, tenemos ahí un plano cartesiano y tengamos una gráfica de la siguiente manera. Esta se puede considerar que es par porque es simétrica con respecto al eje Y. Este es el eje Y tenemos tanto de este lado como del otro lado. Eso hace ver que es simétrico con respecto al eje Y. Ahora, en cuanto a los valores, vamos a ver una ecuación para función par. Vamos a colocar aquí que x igual a menos 3 hasta 3. Entonces, tenemos f de x comenzando con menos 3. Esto es igual a 4. X vale menos 3. Esto al cuadrado más 1. 4, ¿verdad? Ahora acá operamos. Tenemos menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado. Menos por menos. Más. Menos. Bien. Menos. Entonces 3 al cuadrado va a ser más 9. Positivo. Más 1. Ahora continuamos y tenemos 4 sobre 9 más 1 es igual a 10, ¿verdad? Simplificando sería mitad de 4 serían 2, mitad de 10 serían 5, 2 quintos. Vamos a hacer una tablita. Bien, entonces, aquí van x, abajo f de x, y ahora tenemos que cuando x vale menos 3, f de x vale 2 quintos.
Luego, vamos a trabajar cuando x vale menos 2. Entonces tenemos f de menos 2. Esto es igual a 4 x al cuadrado. Ahora x vale menos 2. O sea, menos 2 al cuadrado más 1. F de menos 2. Eso es igual a 4 sobre menos 2 al cuadrado. Menos por menos es más, ¿verdad? Sí. Entonces me quedaría 2 al cuadrado, 4. Más 1. F de menos 2 es igual a 4. 4 más 1 es 5. Ya no lo podemos simplificar. Lo dejamos como 4 quintos. Escribimos entonces que cuando x vale menos 2 serían 4 quintos. Ahora, vamos a evaluar cuando x vale menos 1. F de menos 1 es igual a 4 x al cuadrado. Cuando x vale menos 1 al cuadrado más 1. Tenemos que f de menos 1 es igual a 4 menos, pues menos es más, y 1 por 1, o sea, 1 al cuadrado es 1 más 1. F de menos 1 va a ser igual a 4 sobre 1 más 1 es 2. Podemos simplificar y nos quedaría mitad de 4 que es 2 y mitad de 2 que es 1. O sea que es simplemente 2. Eso es para cuando x vale menos 1. Es 2. Bien, ahora vamos a evaluar cuando x vale 0. F de 0 es igual a, vamos a ver aquí, 4 sobre x, 0 al cuadrado más 1. F de 0 es igual a 4. 0 al cuadrado es 0, ¿verdad? Por lo tanto, me quedaría 0 más 1, y 0 más 1 es 1. Y 4 dentro de 1 es 4. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Bien, entonces, hemos concluido que cuando x vale 0, y vale 4. Ahora, vamos a trabajar con los positivos. O sea, cuando x vale 1, vamos para como con estos, pero ahora positivos. ¿Dónde trabajamos el 1? Fue aquí, ¿verdad? Vamos a ir cambiando, vamos a quitar el signo. Ahora, 1, cuando x vale 1, f de 1, 4 sobre x, que x vale 1 para este caso. Vamos a colocar aquí que estamos trabajando con el 1. Vemos el signo. 1 al cuadrado es 1 y 1 más 1 va a ser 2. 4 medios equivale a 2. ¿Se dan cuenta? Aquí ya obtuvimos este valor. Cuando x valía menos 1, vale 2. Y cuando x vale 1, nuevamente 2. Ahora, al colocar aquí 2, me va a dar como resultado esto. Lo vamos a comprobar en este otro apartado. Le vamos a quitar el negativo. A este también.
Aquí también y aquí también. Entonces tenemos, cuando x vale 2, es igual a 4 sobre x al cuadrado. X para este caso vale 2 y 2 al cuadrado es 4. 4 más 1 es 5 y me vuelve a quedar 4 quintos. Y el último, cuando x vale 3. Vamos para acá. Menos 3, ahora es 3 positivo. Aquí también y aquí también. 3 al cuadrado es 9 y 9 más 1 es 10. 4 décimas es equivalente a 2 quintos. Ustedes se dieron cuenta, aquí se cumplió esto del enunciado, que cuando f de menos x debe ser igual a f de x. Aquí tenemos, podríamos decir que es f de x, pero cuando evaluamos, dijimos lo siguiente. Cuando dijimos que x vale menos 3, estábamos diciendo que era menos x. Y esto, cuando después dijimos que x vale 3, estábamos diciendo que es f de x. O sea, aquí trabajamos para valores negativos de x y aquí trabajamos para valores positivos de x. Y obtuvimos el mismo resultado. Cuando es menos x, obtuvimos 2 quintos y cuando era x a la 3, 2 quintos también. Obviamente el 0 no es ni positivo ni es negativo, ese es neutro, entonces ese sí es como solitario. ¿Alguna duda hasta el momento?